Buenas tardes, bienvenidos a todos a este seminario de apertura del mercado norteamericano en el que, bueno, pues vamos a repasar el transcurso de la sesión europea que viene marcada, ¿no? Principalmente para aquellos operadores que no hayáis abierto, ¿no? No hayáis visto, bueno, pues cuál es un poco el transcurso de la sesión durante el día de hoy en jornada de rebote, evidentemente. Bueno, pues desde por el momento puramente técnico después de la fuerte caída, ¿no? Realmente por encima del 2 y pico % que tuvimos durante el día de ayer en un mercado que, lo seguimos diciendo, sigue muy marcado por la volatilidad, ¿no? Y que para intentar coger una tendencia de medio y largo plazo, pues es mucho más complicado, ¿no? Es más fácil encontrarlas en operativas más de corto plazo, más de trading, donde se están dando más esos movimientos que una tendencia de forma más estructural, ¿no? Como podríamos haber estado viviendo durante todos estos últimos meses, incluso diría que algún que otro año, ¿no? Efectivamente los mercados de renta variable. Bueno, antes de nada, si sois tan amables, que ya un poquito empezaba con el webinar, que me pongáis que tanto el vídeo tenéis que visualizar nuestra plataforma, la plataforma XStation, nuestra plataforma web, con un gráfico de 5 minutos, en este caso del DAX alemán, es lo que tendríais que ahora mismo estar viendo, y luego que se me escuche correctamente. Así que si sois tan amables y me lo confirmáis por el chat de question, pues perfecto, así veo que no estoy hablando para el vacío. Fantástico. Perfecto, perfecto. Me gusta, además, ya me ponéis comentarios de buenas tardes, todo ok, y ya me ponéis si romperá el DAX los 9.710 puntos, ¿no? Bueno, buena pregunta, no estamos en ella, estamos en una situación clave. Ahora vamos a repasarlo, Jorge, pero sí, o sea, estamos visitando zonas de resistencia en gráficos de intervalo de tiempo muy cortito y vamos a ver si en estos niveles, como siempre digo, puntos de trading, pues nos da otro movimiento al alza y evidentemente que podamos ahí aprovecharlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vale, perfecto. Entonces interpreto que esté todo correcto. Bueno, un poquito, antes de nada, para meternos repito, ¿no? Para quien no haya visto el mercado, desde principios de la mañana, bueno, aquí veis un poco los movimientos porcentuales desde el cierre del día anterior en los principales índices europeos. El FTSE británico subiendo el que más, liderándolo, un 2%. El FTSE, el MIB italiano por encima del 1%, el DAX 0,90, el Eurostock 0,75, bueno, incluso, bueno, el IBEX 35 prácticamente lo tenemos ligeramente a la baja, plano, incluso 0,12%, estamos hablando del contado, pero por debajo, ¿no? Es decir, lo seguimos viendo un poquito más lastrado y con peor aspecto técnico, bueno, pues, principalmente yo creo pues por la cercanía, ¿no? Y el evento de las elecciones catalanas que por lo menos en el corto plazo, aunque yo creo que de forma estructural no va a cambiar mucho la percepción del mercado, sí que en el corto plazo pues este tipo de eventos van a crear volatilidad, ¿no? Pero bueno, ya una de las primeras lecturas que podemos sacar es que el rebote después del estacazo, ¿no? Que nos pegamos ayer, y aquí lo veis, ¿no? Aquí veis el DAX, uno de los principales índices europeos, por no decir el que más, desde ayer a las 8 de la mañana, en el máximo, en torno a los 10.000 puntos, pues aproximadamente 3 horas, más o menos, se pegó una torta de los de 10.000 puntos hasta los 9.600, es decir, la friolera de 380 puntos. Así que aquí hubo una descarga realmente masiva de ventas, en este caso, principalmente, bueno, podríamos haber atacado la ruptura de este canal alcista con la ruptura de este primer mínimo como posibilidad y como alternativa de trade, aunque para mí el trade más claro en este caso fue la ruptura de los
9.800, 9.785 puntos, ¿no? Es decir, la mitad de la caída, este mínimo era muy relevante para volver, digamos, a buscar esa tendencia, en este caso bajista, ¿no? Pero muy fuerte, es decir, 380 puntos en 3 horas, para aquellos que operéis intradía, pues evidentemente hay muchos puntos para intentar aprovechar la caída, y lo que se ve evidentemente que el mercado sigue muy nervioso, y aquí evidentemente pues hubo una descarga y un aumento del volumen muy importante, ¿no? Que observamos ayer en esas 2-3 horas, donde las caídas han sido muy fuertes, tanto en el DAX como el resto de sus principales índices homólogos en Europa, es decir, el Eurostock, el IBEX, el Mitbel, bueno, los principales, el CAC francés, los principales índices europeos. Y realmente sin noticias, ¿no? Como estábamos comentando, o sea, el mercado se está moviendo con mucha volatilidad en el corto plazo. Es verdad que seguimos teniendo presente muchos riesgos, como ya hemos comentando, la ralentización y los problemas políticos en Latinoamérica, las dudas sobre China, que es el primer, que a lo mejor, como siempre digo, ¿no? A nivel bursátil no es el principal mercado, pero sí que es cierto que a nivel de economía real, de comercio internacionales, si no el mayor actor, siempre está Estados Unidos por ahí, pero actualmente creo que es el principal actor tanto a la hora de las importaciones como de las exportaciones, y eso evidentemente está teniendo mucho peso. Y luego, bueno, pues el último caso, que parece ser que últimamente los escándalos y las noticias pues no son buenas, ha sido el escándalo de la manipulación de los coches de Volkswagen, ¿no? Que muchos ya estáis viendo en la prensa y le habéis observado que evidentemente pues está castigando mucho al valor, y posiblemente, teniendo en cuenta cómo se las gasta los reguladores norteamericanos, pueda que tenga que pagar multas millonarias, ¿no? Por no decir multimillonarias. De hecho, ya ha dejado una provisión de la mitad de los beneficios del año pasado para posibles litigios, ¿no? En este caso, o sea, para que os hagáis una idea, lo que está influyendo, y de hecho, bueno, pues ha perdido más de 20.000 millones de euros de capitalización en 2-3 días, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo principal, ¿no? Que está pendiente del mercado, una semana bastante anodina, es decir, no tenemos grandes referencias a las que agarrarnos, y bueno, que eso nos puede dar a lo mejor un marco más claro, eliminando los eventos macroeconómicos, para la operativa de nuestro trading. Bueno, aquí lo veis en gráfico diario, ¿no? En este caso, sí que es cierto que vemos ciertas divergencias en el MACD, en indicadores de tendencia. Es verdad que ha habido otra vez otro cruce a la baja de la señal. Veis cómo la línea amarilla está cruzando a la baja el señal, en este caso del MACD. Y bueno, podría, ¿no?, dejarnos, mientras aguantemos este mínimo, las posibilidades de rebote, como jugar esa posible estrategia, ¿no? Hombre, después de todo lo que está sufriendo en el corto plazo, que volvamos a ver un rebote, yo creo que ahora es un escenario bastante probable, ¿no? La cuestión es hasta cuándo va a llegar el rebote, ¿no? Eso, bueno, a nivel técnico lo podríamos medir, pero yo creo que ahora mismo es lo más habitual. Pero aquí veis, ¿no?, un poco el rebote. Hemos abierto por debajo del cierre anterior, que eso es importante que tengáis en cuenta, es decir, todavía el futuro no hemos superado durante la sesión de hoy, pero estamos más o menos en los niveles en los que ayer el DAX cerró. Que os hagáis una idea que el rebote tampoco es que esté siendo nada del otro mundo, es decir, que la fuerza está siendo bastante escasa. Bueno, aquí veis en 4 horas el famoso canal de consolidación que prácticamente estaba llevando todos los índices, pues el DAX se lo cargó, y en este canal alcista nos dejaba aproximadamente una proyección en estos niveles de ruptura, los 10.000 puntos, que prácticamente se ha cubierto. Es decir, la ruptura del canal a la baja, la proyección está prácticamente hecha al 100%, entonces, bueno, es otro argumento también en el que podríamos implicar de que estemos en una posible zona de rebote, siempre y cuando, desde mi punto de vista, protejamos
muy claro nuestro riesgo en dos niveles claros. Primero, en los mínimos de hoy, aquí lo vemos en gráficos diarios, en los mínimos que hemos marcado hoy, es decir, por debajo de los 9.500, aquí tenéis el mínimo, y bueno, para aquellos que queréis o tengáis un riesgo un poquito más holgado, o queréis un poquito tener más tiempo para poder aguantar la posición, pues sería el famoso mínimo que marcamos del flash crash que hubo el lunes, famoso lunes finales de agosto, ¿no? En este caso. Bueno, y aquí tenemos en 5 minutitos, que es con lo que hemos comenzado el seminario. Aquí tenéis la línea vertical que siempre visualizo, ¿no? Para marcar nuestra plantilla de trading de más corto plazo. Y aquí un poco ya lo veis, ¿no? Empezamos con un canal que también se lo cargó. Podríamos haber atacado la ruptura del precio del DAX en este nivel, es decir, haber implementado cortos en la ruptura de los 9.900 aproximadamente, con un primer objetivo en los mínimos semanales que eran los 9.800. Ese ha podido ser una oportunidad de cortos en el más estricto corto plazo y luego, de hecho, el mercado dejó otra. Aquí veis, teníamos un soporte que había sido y se estaba comportando como el mínimo semanal, en torno a los 9.785, pues aquí también dejó, digamos, otra posibilidad de cortos del precio hasta, bueno, pues, vamos, 300 o 200 puntos más abajo en ese caso. Entonces, bueno, para que veáis, sobre todo en una operativa tendencial, que desde mi punto de vista creo que es lo más fácil para empezar a implementar un sistema de trading, un sistema facilito, pues es siempre acompañar al precio, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una señal, la ruptura de este nivel y de este canal, en el que ya la figura quedaría totalmente anulada, y otra señal hubiera sido la ruptura de los mínimos que teníamos aquí marcados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, después de la descarga y en el caso de quien cogió los cortos en estos niveles, el precio ligeramente se ha ido un poco consolidando, aunque cayendo. Aquí veis unión de máximos decrecientes y mínimos decrecientes en un canal claramente bajista, que no ha parado hasta esta mañana. Esta mañana en el que, bueno, hemos abierto con un gap a la baja, o sea, esta mañana hemos abierto también con un gap a la baja. Aquí lo veis. O sea, este gap que luego lo hemos cerrado, en este caso, que no ha sido pequeño, pues hemos abierto a la baja. Y a partir de ahí, bueno, pues estáis viendo que ha mantenido una estructura de rebote de aproximadamente hasta los máximos de 200 puntos, ¿no? Es decir, o sea, ve ahí pues, el movimiento de volatilidad de los índices. La verdad que para aquellos que operéis en el corto plazo, operéis intradía, la verdad que está dejando bastantes movimientos y bastantes oportunidades, ¿no? La verdad que hay bastante volatilidad y hay que intentar protegerse siempre con stop, y más en esta situación del mercado, pero sí que está dejando situaciones mucho más interesantes que ahora mismo en una operación tendencial de medio a largo plazo, como comentamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, rebote, cierre del hueco y formación de bandera. La bandera es, bueno, impulso alcista, consolidación del precio en torno a la zona de los 9.700 puntos, que si tiramos un nivel de FIBO desde los 10.000 puntos hasta los mínimos semanales de los 9.500, bueno, pues veis que aproximadamente es el 38,2% de rebote de toda la caída previa, es decir, solo ha recuperado un 38,2% de la fuerte caída que tuvimos desde los máximos semanales. Bueno, y actualmente aquí consolidando. Desde mi punto de vista, es verdad que la ruptura de este canal bajista en los 9.650, por ahí en estos niveles, todavía nos puede dejar una proyección, bueno, pues de unos 100 puntos por encima, es decir, todavía no habríamos cumplido el objetivo al 100%, aunque es verdad que, bueno, pues lo ha intentado una vez, no lo ha conseguido, luego aquí haciendo máximos decrecientes, entonces, bueno, pues parece que está un poquito con mayor debilidad, ¿no? Pero todavía, desde mi punto de vista, estaría vigente
la proyección de este canal bajista aproximadamente en el 50% de la caída de FIBO. Y bueno, pues en estos niveles yo, ¿cómo marcaría en esta zona de rango, en esta zona, digamos, lateral en el que nos hemos metido los índices? Pues la ruptura, una idea de trading, un posible escenario es, aquí veis dos máximos que están actuando como resistencia. Aquí veis dos máximos. Bueno, pues la ruptura al alza de los 9.700 puntos de esta zona podría ser, digamos, una idea de trading a favor de tendencia de este movimiento. Bueno, pues que nos daría... Vamos a marcar un poco el objetivo. De mínimo a máximo. Bueno, que nos daría, desde mi punto de vista, una proyección aproximadamente hasta los 10.000 puntos, ¿vale? En el caso de que esta zona la rompa. No le va a ser fácil, tenemos varios niveles que superar por el momento, entonces, desde mi punto de vista, si queremos entrar en esta ruptura, no tendríamos que cerrarlos en los 10.000 puntos, yo creo que me iría cerrando parcialmente mientras vaya haciendo pues, objetivos en los 800, en los 900, pero esta podría ser el punto de trading clave para intentar buscar otra vez el rebote y la verdad es que una zona de mayor tranquilidad de la mayoría de los índices, ¿no? Si buscamos un poquito la correlación. Y bueno, en el caso de empezar a ver un poquito un escenario para aquellos que tengáis una visión o como una posible inversión de posiciones bajistas, pues es este mínimo, ¿no? Este mínimo que tenemos aquí marcado, que sería un poco el último mínimo realizado en esta zona de consolidación. Yo creo que si esto no lo perforamos a la baja, posiblemente el precio otra vez entre en zona de tensión y bueno, pues, ¿por qué no? Volvamos otra vez a la zona de los 9.500, 9.550, es decir, zona otra vez de bastante peligrosidad, ¿no? Pero bueno, esos son los dos escenarios, ¿no? Es decir, 9.700 en estos dos puntos de resistencia, en la ruptura de la resistencia, en esta formación de bandera, pues podría ser una oportunidad de buscar largos con una proyección del 100% hasta los 10.000, recomendando o siendo más interesante ir cerrándose parcialmente. Y bueno, este sería el mínimo que anularía esa posición alcista, ¿vale? Este mínimo, es decir, si perdemos esto, desde mi punto de vista, habría que estar ya pendiente de otro tipo de movimiento. Entonces, bueno, la pregunta es que me había hecho ya al hilo de esta pregunta Jorge, si va a romper los 9.710, hombre, es verdad que el mercado viene rebotando, es verdad que ha fallado ya una vez y dos veces, que ya es una señal, pues la verdad que no muy positiva, pero bueno, al final, más que saber si va a romper los 9.710, bueno, vamos un poco a guiarnos de lo que nos está diciendo el precio. Yo realmente que va a romper los 9.710 no lo sé yo ni lo sabe nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que si nos metemos por encima de los 9.700, 9.710, como tú has dicho, ese es el nivel clave, ese es el punto de trading para buscar aquí alguna posición alcista, ¿no? En esa operativa, evidentemente a favor de tendencia. Es verdad que hay alguna divergencia. Aquí veis en el MACD, hay alguna divergencia de máximos crecientes en el indicador respecto al precio, que es algo que no me gusta, pero bueno, habría que esperar, ¿no? Estos dos niveles por arriba, 9.700, y este mínimo anterior realizado en el caso de que, evidentemente, pues esta formación de bandera pues se anule y pierda estos niveles y nos volvamos, digamos, a zona peligrosa.
Vale, perfecto. Vamos un poquito ahora a repasar el Eurostock. El Eurostock, bueno, para quien no lo sepa, es donde está cotizando el Volkswagen, evidentemente que además tiene bastante peso. Cotiza tanto en el DAX alemán, evidentemente, como también en el Eurostock 50, ¿no? Que al hilo de esto, hace apenas como comentario anecdótico, hace apenas, bueno, pues unos días han sacado a Repsol, ya sabéis que en el Eurostock 50 de las compañías españolas cotizan Iberdrola, cotiza BBVA, cotiza Inditex, cotiza Santander y creo que no se me olvida ninguna. Cotizaba Repsol, que ahora mismo la han quitado, es decir, nuestros principales blue chips. Entonces, bueno, como anécdota, que parece ser que también a nadie últimamente va de forma muy bollante, pero Repsol con el tema del crudo y bueno, pues los problemas que está teniendo, últimamente parece que le están creciendo los enanos. Bueno, el Eurostock aquí lo tenemos, vemos un poquito que el movimiento era parecido, estamos también en estructura de rebote, el canal en gráfico de H1 lo ha perdido, es decir, estábamos perdiendo los mínimos y bueno, pues aquí marcábamos el ancho del canal y lo proyectábamos, bueno, pues vemos prácticamente que al 100%, pues no, pero prácticamente al 100% se ha realizado, digamos, la figura, ¿no? De hecho, movimiento, rebote dentro del movimiento, de nuevo movimiento bajista y prácticamente cubierto, ¿no? Es decir, en la proyección. Entonces, ahora, al igual que comentábamos en el DAX, bueno, lo normal, por lo menos en el corto plazo, es que haya ocurrido este rebote y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Aquí lo veis, ¿no? Muy parecido. Empezamos, bueno, la semana haciendo este canal que al final nos lo cargamos. Sí que es verdad que al igual que el DAX, la fuerte venta un poco orquestada que tuvimos ayer por la mañana, que en el caso del Eurostock, pues también fue la friolera de 120 puntos. Esto lo podéis medir un poco a ojo, o si no con la cruceta, en la plataforma XStation, le dais a la cruceta, pincháis, pulsáis, mantenéis, extendéis hasta el mínimo y ahí os calcula el número de velas, es decir, se ha ocurrido en 45 velas de 5 minutos y han sido exactamente un movimiento de 119 puntos, ¿vale? Que se dice pronto también. Y bueno, pues esta zona para mí era el trade más claro, ¿vale? La ruptura de estos niveles era el trade más claro, no nos dio ni un pullback para un poco, evidentemente, haber intentado, pues, aprovechado para aquellos que operéis el Eurostock esas caídas. Luego el precio ya un poquito se ha empezado a mover más en dientes de sierra y aunque de forma lateral bajista a consolidar hasta, bueno, el día de hoy, ¿no? Lo mismo, apertura, gap a la baja, rebote del precio, formación de bandera, aquí veis un poco el mástil y aquí veis un poquito más los máximos decrecientes, los mínimos decrecientes en esta zona de consolidación y desde mi punto de vista, pues estaríamos hablando, bueno, vamos a tirar también aquí un FIBO de máximo a mínimo, que siempre es interesante tener la referencia, estamos en los 3.100 puntos, que es el 38,2, al igual que el DAX, ¿vale? Para que veáis, esto también el FIBO, como tiene niveles relativos, desde caídas y cuánto se ha recuperado desde la caída porcentualmente, pues también es interesante como veis, como los índices, pues no se están descorrelacionando. El DAX y el Eurostock tienen una correlación muy alta. Entonces veis que los dos se están parando justo en el 38,2 de la caída previa. En el caso del Eurostock son los 3.100 puntos y en el caso del DAX eran los 9.700 puntos, ¿no?, que habíamos comentado. Entonces, bueno, a un poquito el escenario de trading en esta bandera que está realizando el precio, pues ¿cómo lo plantearía? Pues yo lo plantearía como esta zona, ¿vale? Este máximo, aunque ya tienes verdad que superar unos cuantos máximos por encima, ¿vale? Es decir, la zona de los 3.100, 110 puntos, que es el 50% de la caída previa, aquí es donde yo creo que de nuevo implementaría posiciones largas, ¿vale? Posiciones largas en Eurostock. Es verdad que estamos más lejos que en el DAX, pero esperaría para posiciones largas esta zona, ¿vale? ¿Con qué proyección? Bueno, pues
Si cogemos un poquito la proyección, según la teoría de impulsos, máximo a mínimo, bueno, pues sí, estaríamos hablando aproximadamente, yo creo que aquí, que se cumpla al 100%, tiene más lógica que llega al 61, al 61,8, ¿no? Es decir, a esta zona que lo rompió con bastante fuerza, que son en torno a los 3.130 puntos aproximadamente, ¿no? Es decir, la proyección del canal bajista, que todavía no se ha cumplido, yo creo que de los 3.115 a los 3.130 y tendríamos 15 puntos para aprovecharlo. Y desde mi punto de vista, ¿cuándo esto se anularía? Pues al igual que el DAX, rompiendo pues este mínimo, ¿no? Ya si metemos otra vez, rompemos este mínimo y nos metemos de nuevo en este canal bajista, que parecía que lo habíamos olvidado, pues ahí es cuando efectivamente esta formación quedaría completamente anulada. Vale. Bueno, vamos a un poco ahora a analizar el IBEX. El IBEX, lo que os he comentado al principio, ¿no? Está más delicado principalmente, bueno, aquí veis, si ponemos un gráfico diario, veis que la vela de rebote pues está prácticamente con equidistante, ¿no? a la apertura del día de ayer, y la verdad es que está siendo un rebote con bastante poca fuerza, ¿no? Incluso menor fuerza. El argumento de las elecciones y toda esa incertidumbre ahora mismo política que hay es algo que al mercado, como he comentado, sobre todo a los mercados internacionales, a los inversores internacionales, pues les preocupa, y si con la cantidad de opciones y mercados que tienen para operar e invertir, pues están durante una serie de días, una serie de meses distantes, o viendo qué va a ocurrir antes de tomar ninguna posición. Y eso, evidentemente, pues crea bastante debilidad en el corto plazo, ¿no? De hecho, tenemos al IBEX en los 9.500, que prácticamente eran los niveles que alcanzamos en el famoso lunes negro, ¿no? De hace unas semanas. Bueno, aquí lo veis, ¿no? En gráfico horario, en la zona en la que estamos, es decir, el IBEX está muy castigado. Veis aquí, si unimos máximos y mínimos, que podríamos ver un rebote en esta zona, en los 9.500. Es que prácticamente, si el IBEX pierde, aquí vemos un gráfico semanal, estos niveles, lo que prácticamente podríamos empezar a hablar de forma mucho más seria, que el mercado pues empiece a ser un mercado bajista, ¿no? En este caso, ahora mismo llevamos un mercado bastante lateralizado, con mucha volatilidad, pero bueno, veis un gráfico semanal y todavía, bueno, mantenemos los mínimos anteriores y podríamos decir que todavía no es un mercado para nada bajista. Pero la ruptura de estos niveles ya nos empezaríamos a plantear un escenario diferente al que estábamos acostumbrados durante estos últimos años. Entonces, bueno, viendo el canal aquí, veis interesante, bueno, pues la figura que es probable que después de todos estos días que ha estado castigado, pues pueda rebotar en estos niveles, aproximadamente unos 100, 150 puntos, ¿no? Por lo menos hasta estas zonas, ¿no? Hasta la zona de los 9.800, 9.700 largos.
Vale, aquí lo tenéis, un gráfico de 5 minutos. Pues también, ¿no? No hay mucho que rascar. Vamos a poner un poquito la línea de la apertura de esta semana. La caída de ayer fue también muy fuerte en el IBEX. Aquí veis que desde máximo a mínimo perdimos también 330 puntos, es decir, una auténtica barbaridad. Y bueno, no se ha acabado de recuperar. Es verdad que aquí en esta zona parece que está haciendo un suelo el IBEX, parece que está haciendo un suelo, incluso podríamos ver un hombro, cabeza, hombro invertido, como figura chartista, y bueno, podríamos estar aquí pendientes al rebote, como he comentado también anteriormente en gráficos de una hora. Bueno, desde mi punto de vista, ¿cuál es el nivel clave? Bueno, pues este máximo, ¿vale? Este máximo, que estamos hablando que es la zona de los 9.635 aproximadamente, es decir, todavía estamos un poquito lejos, creo que es la zona en la que en su ruptura se podría apostar y jugar un trade al rebote del IBEX 35, ¿no? E intentar sacar algún punto en este movimiento. Mientras tanto, está totalmente en rango, haciendo, parece ser un suelo en esta zona, pero la confirmación sería la ruptura de los 9.630 puntos, ¿no? Eso yo creo que sería lo más sensato. Y bueno, por debajo, las caídas se van a implementar en cuanto a esta zona lo perdamos. Esta zona la perdamos con forma más clara, que fue la zona que tocamos ayer en torno a los 9.430 aproximadamente, es donde la cosa se va a poner fea, ¿no? Y las ventas van a caer. Pero esto puede ser interesante en el caso del IBEX, porque el recorrido, si os dais cuenta, cuando hemos analizado el DAX y el Eurostock, estaba más hecho, cosa que en el IBEX está un poquito más rezagado. Entonces, si el IBEX coge fuerza, pues aquí podríamos ver, bueno, pues aquí medimos a lo mejor el movimiento de la cabeza, en el caso de que queramos ver ahí un hombro, cabeza, hombro. Pues sería esta zona, es decir, habría ahí bastante, sería la zona de los... Aquí lo veis, ¿no? De aproximadamente de los 9.800, 9.800, y tendríamos ahí de margen, pues, más de 150 puntos para intentar aprovechar ese trade, ¿no? Además, si os dais cuenta, aquí hay un vacío de precio después de la fuerte caída en el que prácticamente no tiene resistencias a las que enfrentarse. Bueno, pues, bueno, esto es un poco Europa, ¿no? Así repasando de forma más exhaustiva de medio a largo plazo, cuál es y en el corto plazo un poquito las figuras que estamos realizando, y al final es extrapolable al resto de índices. Estamos rebotando, de medio a largo plazo las cosas no han cambiado, es decir, seguimos en un momento de gran volatilidad y sin tendencia, y en el corto plazo es donde estamos viendo sobre todo los mayores movimientos, ¿no? En el que un día pues baja 300 puntos, otro día te rebota, y ahí es donde creo que más puede estar el movimiento que podamos hacer en esta actual situación de mercado. Bueno, esto en cuanto a Europa es lo principal, ¿no? Al final es extrapolable, como he comentado. Vamos un poquito a ver Estados Unidos, que acaba de abrir el contado justo hace 6 minutos. Sí, ahora, cuando acabe, yo sobre todo, bueno, analizo en este caso Edwin, que me estás preguntando por el chat, el tema de los índices. Ahora, si quieres, al final, que siempre dejo un minutito, si me recuerdas la pregunta, lo vemos, ¿vale? No es el mercado que comente más, esté más especializado, pero lo vemos claramente un poquito las perspectivas del euro contra el dólar. Bueno, y aquí tenemos el mercado norteamericano. Tenemos el Dow Jones, bueno, el S&P 500, donde, bueno, pues veis que en gráficos diarios no estamos tan cercanos de soportes
como lo podemos estar en Europa, es decir, Europa ha sufrido estos días más que Estados Unidos y bueno, pues al igual que un poco lo que estamos comentando, estamos un poquito en estructura de rebote. Esta cuña ascendente que estaba realizando en el que unimos máximos y mínimos, parece ser que ahora puede estar haciendo un pullback. Esto técnicamente, ¿qué patrón significa? Es decir, que el precio rompa el mínimo anterior, la figura prácticamente ya se esté anulando y vuelva a retestear la zona rota, que en este caso sería los 1940. Bueno, técnicamente este patrón nos dice que en esta zona de nuevo podría haber cortos, ¿vale? Ruptura, pullback y de nuevo ventas. Bueno, vamos a ver, ¿no? En este caso, pero podría ser una posibilidad el movimiento aquí que estamos visualizando en H4 en el SP500. Y en el corto plazo, bueno, pues aquí lo analizamos, ¿no? Más en gráficos de 15 minutos, las fuertes caídas que tuvimos en el día orquestadas en el día de ayer, pues es lo que ha marcado prácticamente, está marcando la semana en todos los índices. Esta zona de los 1940 fue la zona clave de desplome para haber intentado buscar alguna posición bajista y luego, pues a partir de ahí, el mercado un poquito, bueno, se empezó a ranguear un poco más, en este caso, y bueno, como hemos comentado anteriormente, en el día de hoy, en estructura de rebote, que incluso ha alcanzado el mínimo que rompimos ayer, los 1940. O sea, esta zona, aquí fue soporte, aquí el soporte se lo cargó, aquí de nuevo está actuando como resistencia, entonces los 1938 o 38 y medio del SP es un nivel clave, ¿no? para nuestra operativa, ¿no? Aquí el precio ya, pues es verdad que se está desgastando y hasta que este máximo no se supera al alza, bueno, pues nos encontraremos un poquito en esta zona de lateralidad, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Superar este máximo anterior para de nuevo coger posiciones alcistas, ¿no? Y vigilar los mínimos previos para en el caso de que queramos anular pues esta especie de bandera también que está realizando el SP. Aquí lo mismo, ¿no? En el Dow Jones, sabéis que es un índice prácticamente idéntico, bueno, la caída de ayer de 280 puntos y esta es la zona donde actuó ya como soporte, actuó como resistencia y de nuevo está actuando ahora como soporte, ¿no? Que son aproximadamente los 16.230 puntos del principal índice industrial norteamericano. Ya sabéis que por cada contrato el punto del Dow Jones se mueve $5 en este sentido. Entonces, bueno, si unimos un poquito la tendencia de final de la semana pasada, desde el evento de la Reserva Federal, veis que el máximo anterior, que sería este, desde donde hubo la descarga, pues todavía no lo hemos superado. Entonces, bueno, como comentábamos en el SP, en gráficos diarios, en gráficos horarios y de 4 horas, es verdad que el pullback que estamos realizando en torno a los 16.630 del Dow Jones, 1938 y medio, 40 del SP, puede ser de nuevo una zona en la que el mercado implemente ventas y de buscar un trade a la baja, ¿vale? En este caso. Bueno, la volatilidad, veis que se está reduciendo, seguimos por encima de 20 en el caso del índice de volatilidad, que es inversamente proporcional al Standard & Poor's, y esto es fundamental para que vuelvan las compras al mercado, sobre todo en medio y largo plazo, que nos metamos por debajo de 20, ¿no? Mientras tanto, la tensión, desde nuestro punto de vista, va a seguir vigente, ¿no? Esto es un índice de volatilidad que se puede operar y que, bueno, pues es interesante que también lo sigáis con asiduidad. Y algo también interesante que os quería comentar, para ir un poquito finalizando el repaso de los principales índices, mira, es el Bund. El Bund ha llegado, el Bund alemán es el bono
uno de los bonos más importantes, ¿no? Es el bono a 10 años alemán. Y bueno, pues habréis escuchado durante los años tensos de la crisis de deuda europea todos los días en el telediario. Bueno, pues hemos llegado otra vez a esta zona, ¿no? A esta zona de resistencia, que es el 1,55. ¿Esto qué nos indica? Lo podemos utilizar como filtro. El bono normalmente es un activo de riesgo, es un activo en el que los inversores, por lo general, se suelen refugiar. Cuando el mercado está feo, los flujos de capitales van a activos que el mercado lo considera como más conservadores. Es el caso del bono. Y ahora mismo estamos en zona de resistencias. ¿Qué quiere decir? Que si aquí de nuevo volvemos a ver ventas en el precio de los bonos, es probable que esto acompañe a un rebote del mercado de renta variable. Es probable. Pero como superemos el máximo anterior, ahí sí que efectivamente es cuando yo creo que de nuevo un repunte del boom al alza, con lo nervioso que está el dinero últimamente, buscando refugio, va a ser seguramente salida dinero de renta variable y que entre en renta fija en uno de los países, evidentemente, que se tiene una percepción como más seguros, en este caso que es Alemania, ¿no? Y su renta fija, ¿no? Y su deuda. Entonces, bueno, esto es lo más importante y al final lo más destacado en una semana que, como he dicho anteriormente, están escaseando los datos macroeconómicos. No hemos conocido datos de PMI, en este caso de servicios. Luego, hoy en Estados Unidos, importante, lo podéis tener en cuenta, tenemos el dato preliminar de PMI manufacturero. Este dato, ahora que va a salir dentro de exactamente un minuto, es importante y puede crear volatilidad, sobre todo en el corto plazo. Se espera que caiga por encima de que se caiga en 53. Entonces, este es el dato más importante de esta tarde. Y bueno, los PMIs, si queremos sacar una lectura de esta mañana, quiere decir que siguen un poco en la línea, ¿no? Es decir, los PMIs preliminares, tampoco el Eurostock 52 sobre 52, Alemania 52,5 sobre 52,8, es decir, seguimos en una línea de que Europa, aunque lentamente, se sigue recuperando, ¿no? Y teniendo en cuenta que tenemos, que no hay que olvidar, ¿no? Que ahora últimamente parece que se está olvidando, que tenemos puesta una QE, un programa de flexibilización monetaria por parte del Banco Central Europeo, también es un argumento, ¿no? De que tendría que ayudar a los mercados a rebotar, ¿no? Por lo menos tendría, en la teoría, tendría que ayudar, ¿no? En este caso. Sí, el boom, lo que me refería respecto al boom, el boom, o sea, siempre digo, el boom es un activo que el mercado lo considera como un activo refugio, es decir, cuando las cosas se ponen feas y los inversores o los gestores no saben qué hacer, se toman posiciones en el boom. Es decir, ya ahora mismo estamos en zona de resistencia, en un gráfico diario, que es aproximadamente la zona de 156. Esta es la cotización del precio del bono, no de la TIR, de la rentabilidad del bono. Ya sabéis que es inversamente proporcional, ¿no? Es decir, sube el precio del bono, baja los tipos de interés, el tipo de interés al que te financias. Bueno, esto seguramente lo sepáis ya y si, bueno, durante los años, como os digo, ¿no? De la crisis de deuda, se comentaba todos los días. Pero en esta zona va a ser clave, ¿no? Si aquí en esta zona de resistencia actúa como tal y de nuevo vuelven las ventas, creo que ese capital, ese dinero, esa percepción por el riesgo en el corto plazo puede cambiar y apoye a un rebote de los índices. Pero como el boom en este aspecto perfora esta zona, que por el momento está actuando como resistencia, aquí veis la vela de hoy, que no acaba de romper el máximo anterior, pues yo pienso que va a seguir la inestabilidad en el mercado y que evidentemente puede ser otro filtro de la ruptura de este máximo anterior para ver que las cosas en renta variable, en los índices de renta variable, se siguen poniendo feas, ¿no? Si bajan los bonos del boom, sube la rentabilidad de los propios bonos, que eso es una percepción de mayor riesgo por los inversores, es decir, si tú vendes bonos, quiere decir que esos bonos no los quieres y que vas a pagar más por financiar, Alemania va a pagar más por financiarse. Y normalmente, ¿qué ocurre? Si bajan los precios del boom, en este caso, si aquí esta zona actúa como resistencia y se venden posiciones, los operadores quieren cerrar posiciones en el boom, quiere decir que el mercado
desde mi punto de vista, tiene una percepción de menor riesgo y eso podría ocasionar un efecto positivo en los índices. Entonces, bueno, pues este es un poquito el resumen, ¿no? Y la situación en un mercado que la verdad que, sobre todo cuando hablamos de trading sobre índices, las oportunidades no las está dando por los gráficos de 15 minutos, de 5 minutos. En el medio y largo plazo operar está siendo en gráficos de H4, de D1, mucho más complicado porque la tendencia no la estamos encontrando, no está siendo vigente y luego encima la propia volatilidad te carga absolutamente todo para operar más de medio a largo plazo. La volatilidad sobre todo la quieres y se quiere para intentar coger pequeños movimientos en menor tiempo, pequeños movimientos del precio o del índice o de la divisa o del activo que sea en cuestión, ¿no? Pues por mi parte es todo, poco más que comentar. Los emergentes, la verdad que no me voy a entretener mucho con ellos. Ahora mismo son índices que, la verdad, sigo diciendo que los tocaba para poco, para hacer trading. El índice de Hong Kong, en este caso, todos los chinos están prácticamente con mucha volatilidad, aunque estamos rebotando, siguen siendo activos que en el caso de operarlos tenemos que tener muy claro nuestro stop loss, nuestro stop de pérdidas, clarísimo. Rusia, bueno, con el tema del petróleo lleva puleado durante mucho tiempo, tiene un índice prácticamente en zonas muy complicadas. La India también se ha empeorado pues el aspecto técnico, aunque bueno, dentro de lo que hay en este tipo de mercados es de lo mejorcito que podemos encontrar. El Kospi coreano también rebotando, ¿no? Pero bueno, pues la cuña que perdió y la pinta que tiene pues tampoco es muy positiva. Y bueno, sí que es verdad, aquí tenemos a Brasil, que estamos en gráficos semanales en una zona de resistencia, de soporte muy relevante, que tiene aquí dibujado el precio, y es posible, aunque es verdad que sería una operativa de swing trading, pero con un stop de pérdidas muy ajustado pues por debajo de estos mínimos, sin ninguna duda, pero bueno, buscar el rebote en estos niveles, estamos hablando de que tendríamos, a poco que rebote, la trayectoria que tenemos es muy grande, ¿no? Estaríamos hablando de casi 12.000 puntos por encima. Entonces, bueno, es un índice que es verdad que Brasil no está bien, tiene muchos problemas políticos, Dilma Rousseff tiene muchos problemas a la hora de gestionar pues la crisis de las materias primas, un poco las revueltas sociales y sobre todo, ¿no?, la caída del precio del crudo, que es algo que también le afecta mucho, y la debilidad de China. Pero bueno, es un activo ahora mismo, por decirlo de alguna forma, en situación caliente, por mantenerlo, y bueno, que veis que en un gráfico semanal estamos en zonas de soporte del año 2013, y bueno, que a mínimo que rebote, pues ahí tenemos un movimiento del precio, ¿no? Me pregunta Diego, bueno, básicamente el repaso ya lo he terminado, ¿eh? Ahora ya si queréis paso, me queda poco tiempo porque ahora además empieza mi compañero Pablo Gil a hacer su seminario a las 4 de la tarde. También a las 6 de la tarde tenemos un curso de especulación, unas jornadas, unas sesiones, que hoy lo va a comenzar el analista Manuel Pinto. Entonces, bueno, me podéis ir preguntando hasta que terminemos, que me queda poco tiempo, lo que queráis. Vale, me pregunta Diego que si le aconsejo un cruce de medias móviles para ver mejor la tendencia. Sí, a ver, las medias siempre son para identificar evidentemente la tendencia, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a coger al mismo DAX. Vamos a coger, por ejemplo, un gráfico de 5 minutos, bueno, ahora mismo, y por ejemplo, ponemos una media, la exponencial, que pondera más los últimos datos. Como estamos en 5 minutos, pues vamos a poner una media de... Una media de 12, ¿no? De la última hora, de lo que está ocurriendo. Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Como el precio, espérate, que se ve bastante mal. Espérate, que la he cambiado ahora.
como ya sabéis, contra más largos sean los periodos de la media, evidentemente una ruptura de la misma va a ser con mayor fuerza. Contra la media sea de mayor intervalo temporal, tengamos menos datos históricos, va a haber más rupturas falsas. Pero bueno, ¿cuál puede ser un sistema de trading? A tu pregunta, pues la ruptura pues de una media que queramos poner del propio precio. Si el precio rompe a la baja la media, cortos; si el precio rompe al alza la media, largos, y siempre depende del intervalo temporal que juguemos. Y luego también cruce de medias, es decir, puedo combinar una media, por ejemplo, de 1 hora con una media de las últimas 4 horas, que en este caso pues sería, mira, esta sería la de 1 hora, que serían 12, y en 4 horas, pues por ejemplo, sería 48. Pues pongo una media aquí de 48, una media exponencial de 48. Pues aquí lo veis, ¿no? Aquí todavía la media de 48 de 4 horas, pues no habría 48, digo 48 porque son 4 horas, hay que multiplicar la vela de 5 minutos de que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí veis que la media más rápida está a punto de romper la corta. Bueno, aunque el precio ya veis que se ha ido ya para abajo y ya le están atizando, como me comentabais por el chat, pues esta señal podría ser una señal de venta, ¿no? En este caso. Pero las medias, como todo indicador, por eso el mejor indicador siempre es el precio. Las medias, como filtro de operativa, es muy interesante, pero siempre son indicadores retrasados, ¿no? Y por ejemplo, mira, aquí en esta zona, veis que la media, en este caso de 4 horas, perdón, la media rápida, como supera a la media lenta. Esto sería una señal de compra también, en este caso. Entonces, bueno, puede ser o mediante la ruptura o mediante un cruce de dos medias, si queramos comparar, que a mí me gusta casi más, o que el precio rompa la propia media. Cualquiera de las dos. Ya le están dando al mercado otra vez. Ha abierto esto y ya le están pegando. Cruce de 10 y de 20. Bueno, a mí, o sea, eso de poner una media de 10, de 20, pues la verdad que no es muy útil. O sea, hay que poner una media en el que más o menos tú analices, quieras analizar un periodo temporal. Si yo, por ejemplo, estoy operando en 5 minutos y me apetece saber los cambios que está experimentando el precio en la última hora y la última 4 horas, y las últimas 4 horas, pues haces lo que acabo de hacer yo. Me cojo en 5 minutos una media de 12 y una media de 48. Pero si quieres hacerla en vez de 5 minutos en 1 hora, pues una media de 5 en 1 hora son 5 horas, en este caso. Entonces, depende de lo que tú quieras comparar. Eso de que una de 10 y de 20 y que así funciona, eso no es así, ¿no? Depende de lo que con vosotros vaya mejor con vuestro sistema, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, porque me quedo sin tiempo. Si hay alguna que se me olvide, por favor preguntármela, porque no me da tiempo a lo mejor. Me dice José que si media exponencial o media simple. A mí me gusta más la exponencial porque te pondera más los últimos datos. La media simple te vale igual la media de hace 2 sesiones que la hace 20. Entonces, por eso a mí me gusta más. Pero, bueno, no digo que no sea aconsejable utilizar una media simple tampoco, ¿no? Sobre todo en activos que te interese más conocer los últimos datos, pues una media exponencial. Bueno, pues nada. Vamos a finalizar ya el seminario de esta semana, de hoy miércoles. Por mi parte, como siempre, bueno, si no hay más preguntas, es todo. Daros las gracias a todos los asistentes, por supuesto, por vuestra paciencia y, bueno, pues siempre estáis ahí además aportando cosas que pueden ser útiles, y al final para esto es lo que hacemos los webinarios, para que sean útiles, intentar que sean útiles para vosotros. Y nada más, si tenéis cualquier duda que queráis comentar, todavía no
seáis clientes, queréis comentar cualquier cosa, os dejo mi correo, que es mi nombre, Borja, un punto, mi apellido Rubia, @xtv.es. Lo que necesitéis, queréis preguntar, ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa. Y nada, ya sabéis que mis seminarios son los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde, en el que repasamos la situación técnica y de mercado que tienen los principales índices. Y nada, que tengáis una muy buena tarde y un buen final de semana. El lunes nos volvemos a ver y nada, sobre todo que tengáis un muy buen día. Un saludo a todos, muy buenas tardes.